Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que es mi amigo Fray Abel de Jesús, del canal de Fray Abel de Jesús, con el que tengo el placer de colaborar en este vídeo y al que le deseo todo lo mejor. Hola Alejandra, gracias por la invitación, estoy encantado de estar por aquí contigo. Y te preguntarás, pero Abel, ¿qué haces vestido de Jedi? Que no voy vestido de Jedi, voy con hábito porque pertenezco a una orden religiosa. Que George Lucas se haya inspirado en nosotros para crear a los Jedi, pues yo ahí no entro. Vamos, que no lo sé. Así que si todavía no le seguís, os dejo por aquí el link a su canal, así como en descripción para que le sigáis. Si le seguís vais a poder disfrutar de todo el contenido que está haciendo sobre teología, que para mí, que estudio historia de las religiones, es súper interesante, así como de otro tipo de contenido que podréis disfrutar, porque además explica teología y religión de una forma muy amena y divertida. Yo desde luego me lo paso muy bien escuchándole y viendo sus vídeos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las sagas más conocidas a nivel mundial, que es Star Wars, en concreto la trilogía original. Seguramente te preguntarás qué tiene que ver Star Wars con la religión, porque aunque se ha vinculado mucho las órdenes de los Jedi y de los Sith a órdenes religiosas, lo cierto es que en este vídeo no vamos a tratar ese tema, por lo que quizá te sorprenda si te quedas hasta el final del vídeo. En mi parte del vídeo voy a hablar de la teoría de Russell Johnson, que utiliza Star Wars para explicar religiones en la Universidad de Chicago y que yo, como buena friki, no pude resistirme a asistir a una de sus conferencias cuando estuve en esta universidad. Por otro lado, Fray Abel nos va a deleitar... No, eso queda demasiado. ¡Deleitaros con mi sabiduría! Por otro lado, Fray Abel nos va a aportar su punto de vista desde un punto de vista teológico cristiano sobre lo que opina de la teoría de Russell Johnson. Así que si quieres conocer todo sobre la religión en Star Wars, quédate hasta el final del vídeo para que así la fuerza te acompañe. Primero vamos a hablar del episodio 4, Una nueva esperanza, que Johnson lo relaciona con el cristianismo. El episodio 4 es aquel en el que Leia, Han Solo y Luke se conocen y tienen que afrontar juntos una serie de problemas como son la Estrella de la Muerte. Además, Luke conoce a Obi-Wan Kenobi, que le empieza a enseñar los misterios de la fuerza. Luke, por tanto, tiene que aprender a confiar en aquello que no ve, y así, de esta forma, confiar en la providencia, en el futuro, en lo que la fuerza tiene preparado para él. De esta forma, con esta confianza ciega en el futuro, Luke puede convertirse en un Jedi. Pero no es el único momento de confianza en la providencia que encontramos en la película, ya que otro momento es cuando Leia confía en R2D2 para enviar un mensaje a Obi-Wan, o cuando ella misma confía en Han Solo. Han Solo también evoluciona en un sentido cristiano a lo largo de la película, ya que deja de ser un personaje solitario, egoísta, para convertirse en una persona que confía en la vida en común, que decide vivir en comunidad y apostar por las relaciones humanas. Asimismo, el momento en el que destruyen la Estrella de la Muerte es otro momento de confianza plena por parte de Luke, cuando Obi-Wan le llama 3 veces para que confíe en la fuerza. Según Johnson, esta confianza que invade a los personajes está presente en el cristianismo, en figuras como son, por ejemplo, San Pedro o San Agustín. Además, según Johnson, la muerte de Obi-Wan en la película constituye la figura de un mártir. Eso me gusta. Sí, señor. Y lanza un mensaje a Luke sobre el poder y la importancia de la fuerza. Además, Obi-Wan le enseña a Luke algo muy importante, y es que hay algo que se está librando que va más allá de la propia guerra, más allá de la lucha entre el Imperio y la Resistencia. Según Johnson, en la película podemos observar claramente el cristianismo a través de estos actos de fe y de estos actos de confianza plena, y en la sensación de que hay algo más que está ahí pero que no podemos ver, aunque el propio autor también apunta que la fuerza es un dios impersonal. Vale, y aquí entro yo. Esta es mi parte. Yo ya había escuchado eso de ciertas semejanzas de la fuerza con Dios, con el Espíritu Santo, con la providencia, y la verdad es que es del todo inexacto. Vamos, que no me convence. Primero porque a mí me parece que toda la saga deja libre y sin explorar la pregunta sobre Dios. Es decir, que no se lo plantea, que lo deja a libre criterio del espectador. Pero vamos, que esto pasa en casi todos los mitos contemporáneos, como Matrix, El Señor de los Anillos,
los Juegos del Hambre. Todos ellos plantean la cuestión sobre el infinito, sobre el ser en sí, desde el punto de vista antropológico, pero no desde el punto de vista religioso. Y segundo, que relacionar la fuerza con Dios o con el Espíritu Santo, que pues no es del todo exacto, al menos con la imagen cristiana de Dios. ¿Por qué? Si fuera un Dios, sería un Dios impersonal. Pero es que el Dios de los cristianos es personal, es suma libertad, es amoroso. Y además la fuerza es creada, pero no creada por Dios, sino creada por las mismas criaturas, de tal manera que de ninguna forma se puede relacionar con Dios, que es el ser increado por antonomasia, un ser eterno. Pienso que en todo caso se podría asimilar a una cosa que se llama la sabiduría. La sabiduría es una propiedad de la obra creadora de Dios, en el Antiguo Testamento sobre todo. Y es lo que permite que toda la creación se mantenga en armonía y que la propia creación de Dios tienda hacia la plenitud. La sabiduría, en definitiva, es una propiedad de Dios que oscila entre el Hijo y el Espíritu Santo, que está siempre ahí. En ese sentido creo que sí se puede aplicar. No sé si George Lucas se inspiró en la sabiduría bíblica, pero bueno, que tiene bastantes conexiones. De todas maneras, yo creo que Star Wars es una obra profundísimamente cristiana, pero no por la cuestión de la fuerza, sino por otra cuestión mucho más importante, que es que el sentido de la existencia se resuelve en la entrega de la vida por amor, en un acto profundo de proexistencia, como el que hace Luke Skywalker. Y ahí es donde empezamos a encontrar el verdadero cristianismo. ¡Hey! Que se me olvidaba decirte que le des, si quieres, like a este vídeo y que también te suscribas al canal de Alejandra. Porque piénsalo, cuando Alejandra se haga famosa y empiece a hacer vídeos con el Rubius, pues tú te arrepentirás de no haber formado parte de la comunidad primitiva. Así que nada, no te olvides, suscríbete si quieres a este canal, no esperes más, que además produce contenido buenísimo, breve, fácil y profundo. Todo lo que puede pedir uno a un youtuber en estos días. En segundo lugar, el episodio quinto, El Imperio contraataca, Johnson lo compara con el budismo. Buda enseña que todos los seres vivos están atrapados en la rueda del samsara, además de la enseñanza de las 4 verdades del budismo. De forma muy resumida, estas 4 verdades lo que vienen a decir es que la existencia es sufrimiento, que el deseo provoca sufrimiento, así como el deseo vinculado a lo material, ya sean objetos o incluso a uno mismo. Asumir el cambio de uno mismo es una condición necesaria para sentirse desapegado de esa materialidad que somos nosotros mismos. Ni siquiera sabía que existía ese teléfono. De hecho, ese encuentro con uno mismo se produce cuando Luke está recibiendo las enseñanzas de Yoda. En este episodio, Luke debe hacer frente a quién es, a su identidad. Además, en esta película es fundamental la figura del maestro Yoda. Yoda en sánscrito significa guerrero y se ha especulado mucho sobre si George Lucas se inspiró en algún monje budista para desarrollar la figura de Yoda. Yoda le enseña a Luke que debe desapegarse de lo material, ya sean objetos o personas, así como el dominio de sí mismo, e incluso vivir el presente y no dejarse llevar por las emociones, como son por ejemplo el miedo o el amor. Según Johnson, también le enseña cómo vivir alejado del sufrimiento, para salir así de la rueda del samsara. Finalmente, Luke decide dejarse llevar por sus emociones, abandonar a Yoda y guiarse por sus posesiones materiales, en este caso por sus amigos, ya que él va a ayudarles. Según Johnson, esta película está marcada por el miedo, que no conduce a los personajes al lado oscuro, pero sí les enseña su sufrimiento. A mí no me parece que la intervención de Yoda, que efectivamente representa el budismo, sea tan determinante en la trama. Me explico, hay un momento en la trama en la que Yoda intenta impedir que Luke haga un acto de proexistencia. Es decir, Yoda pone por encima del acto generoso de entrega por sus amigos el terminar el entrenamiento, que era para el caso lo que a Yoda le importaba. Yoda quiere que Luke Skywalker llegue al dominio de sus emociones, que no se entregue a su propia pasionalidad. Pero, ¿tenía razón Yoda? Parece que no, porque gracias a ese acto de entrega de Luke, la trama se desenvuelve en favor de los buenos. Al final, Luke, entregando la vida, se convierte en causa de salvación, no solo para sus amigos, sino, como bien sabes, para su propio padre. Es como si en el cerebrito de George Lucas el elemento cristiano se sobrepusiera al elemento budista al final. Este y no otro es el centro del Evangelio de Jesucristo, es decir,
la pasión amorosa, la entrega de la vida, no la ausencia de deseos, la apacella de los orientales, ¿no? De hecho, los actos de proexistencia se extienden por toda la peli. No solo el de Obi-Wan Kenobi, sino también el del propio Darth Vader cuando salva a su hijo. Y finalmente, como os he dicho que nos vamos a quedar en la trilogía original, el episodio 6, El retorno del Jedi, que Johnson lo vincula con el taoísmo. La imagen que tenemos todos en nuestra mente sobre el taoísmo es esta idea del yin y el yang, que no representa solamente la dualidad, sino también la unidad del todo. Esta idea del dualismo del yin y el yang no encarnan tanto el bien y el mal, sino la dualidad de otros conceptos como son la feminidad y la masculinidad, lo agresivo y lo pasivo, la luz y la oscuridad, o el calor y el frío. Todos estos conceptos no son tanto opuestos sino simultáneos, se relacionan entre sí. Por ejemplo, la luz da paso a la oscuridad y viceversa, o el calor no existiría sin el frío. Por lo tanto, hay una interrelación e interdependencia entre ambos fenómenos. Esta idea se ejemplifica muy bien en el episodio cuando Luke, intentando no ser como Vader, finalmente se parece a él, incluso en su vestimenta. Además, Luke acaba reconociendo las similitudes que hay entre su padre, que es su oponente, y él mismo. Por ejemplo, mientras que Vader está casi totalmente robotizado, Luke tiene una mano robotizada. En este sentido, deja de haber una lucha de opuestos y una idea más cercana a la del taoísmo. ¿Eso tiene sentido lo que acabo de decir? Y para despedir este vídeo nos hemos venido al planeta de Hoth, el planeta al lado donde se refugiaron los rebeldes en la segunda película de las antiguas, huyendo del Imperio. Así que nos vemos pronto en los respectivos canales. Y nada, si veis el vídeo que he sacado en el canal, ahí amplío mogollón de las elucubraciones que he intentado decir aquí en menos palabras, pero allí con más. Así que nada, que la fuerza te acompañe.